El quinto avatar de este dios es un enano. Es un enano de la casta sacerdotal. Los sacerdotes en la India se llaman brahmanes, ¿no? Parece que esta palabra tiene un montón de significados. Efectivamente, los brahmanes son la casta superior, que normalmente tienen además la piel más blanca que el resto de los indios, ¿no? Sin embargo, era un enano, es decir, se consideraba un ser marginal, podemos decir, ¿no? En esa sociedad primitiva. De todas maneras, era un brahman, por lo tanto era un sacerdote y gozaba de respetos. Decimos, entonces, que la historia es la siguiente. El rey Bali, que era el nieto de Prahlada, es decir, era un descendiente del hijo de ese demonio malvado que acabamos de ver morir en las rodillas del hombre león, ¿no? Ese niño piadoso tuvo unos descendientes después de morir su padre, y su nieto era el rey Bali. Era un rey que pecaba, como decimos, sobre todo, de una ambición desmedida. Era un rey poderoso, pero era un rey positivo, o sea, amaba a sus súbditos. Era un rey que era justo, sin embargo, deseaba hacerse con todo el orbe, y tanto fue así que lo consiguió y se hizo con los tres mundos, con el mundo de los dioses, con el mundo de los cielos y con el mundo de los hombres. Esto, igual que en el mundo griego, es un pecado, ¿no? Es hibris, como decimos, es querer ser igual a un dios. Entonces, el dios Vishnu, como hemos visto ahora, apareció en la forma o en la imagen de un sacerdote enano, mientras el rey Bali estaba haciendo un sacrificio. Se decía que había una tradición en la que si un sacerdote se te presentaba mientras hacías un sacrificio, no podías negarle nada de lo que te pidiera. El pequeño enano, valga la redundancia, decidió pedirle algo muy pequeño. Le dijo el rey: te ofreceré la mitad de mi reino, te ofreceré mis riquezas, te ofreceré oro. Dijo el enano: no, 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 yo solamente quiero la tierra que puedan cubrir 3 de mis pasos. Bueno, el rey dijo: 3 pasos no es nada, y más los 3 pasos de una persona tan pequeña, ¿no? Te lo concedo. En ese momento se manifestó lo que realmente era. Vamana, este avatar, era el propio dios Vishnu. Con un paso cubrió la tierra entera. Con el segundo paso cubrió el cielo y la tierra de los dioses, es decir, el reino de los dioses. Y con el tercer paso no tenía nada que cubrir y le preguntó al rey Bali: ¿qué habré de hacer con el tercer paso que me has prometido? Y el rey Bali, humillado pero humilde, le dijo: ponlo sobre mi cabeza y empújame hacia el reino de debajo del inframundo, ¿no? Bueno, así hizo este avatar, puso su pie sobre la cabeza del rey Bali y lo empujó hacia el inframundo, no como un castigo, sino para nombrarlo rey de ese dominio que existe debajo de la tierra, ¿no? Para los hindúes. El sexto avatar se llama Parashurama, y a partir de estos avatares no vamos a hablar demasiado porque son materia de la conferencia de los libros sagrados, ¿no? Del Ramayana y del Mahabharata, de esas, más que sagrados, de esas epopeyas, ¿no? Hindúes. Pero bueno, diremos que fue un guerrero poderoso, que tuvo que bajar Vishnu en su forma porque a su padre, bueno, tuvo una serie de problemas familiares, les robaron a la vaca de los deseos, o sea, una vaca que cumplía cualquier petición que se le pidiera. Era una vaca que los dioses le habían otorgado a su familia, por lo tanto que se la robaran, no tanto por el hecho del robo, sino por el hecho de que rompía el dharma, rompía el orden que los dioses habían estipulado, era una afrenta, y tuvo que enfrentarse en una serie de batallas pues a ejércitos enteros, y como una especie de Sansón indio los venció prácticamente solo. El séptimo avatar es Rama, y es el protagonista, ¿no? O podemos decir que es una de las figuras principales en la epopeya del Ramayana. El Ramayana, que como decimos veremos extensamente en otra de las conferencias. Sin embargo, bueno, pues diré simplemente que es el séptimo avatar del dios Vishnu, que además es un rey ejemplar, es el rey de una zona de la India que gobierna con absoluta justicia y que es el ejemplo del rey virtuoso. El octavo avatar es Krishna, les sonará a ustedes, ¿no? Por los Hare Krishnas, estos señores, bueno, pues que van vestidos de naranja, con la cabeza rapada, por algunos sitios se les ve, ¿no? En la India sobre todo. Y efectivamente son una orden monástica que se dedica a adorar podemos decir adorar, no es un dios como tal, pero es una manifestación del dios Vishnu, a el octavo avatar del dios Vishnu, que es Krishna. Krishna, si vemos que Rama y Parashurama eran avatares de la fuerza, eran avatares de la fuerza animal, de la fuerza bruta casi, este es el avatar que representa la bondad, la medida en que los dioses pueden bajar al mundo para manifestarse en el amor hacia sus criaturas. Era un dios o un avatar sumamente complaciente, ¿no? Agradable, le gustaba tocar la flauta, siempre rodeado de las pastoras, de las gopis, porque él mismo era un pastor de vacas. La vaca siempre está mezclada mucho con estos mitos sagrados, y murió al final como un hombre más, es decir, murió en la humildad de la finitud.
Como decimos, Rama y Krishna ocupan otra conferencia, así que seguimos con el noveno, que es nada más y nada menos que Siddhartha Gautama, el Buda. Es decir, se considera en el hinduismo que Buda es un maestro iluminado y más, es un descendimiento del propio Dios Vishnu. Es su novena forma que bajó al mundo para enseñar a los hombres el camino del desapego, el camino de la moksha, es decir, de la liberación de ese ciclo de reencarnaciones, de la liberación del apego a lo material. Un maestro que bajó al mundo para educar a los hombres en que lo realmente importante es el espíritu y no el cuerpo y no las formas. Y el 10º avatar es el que aún no ha llegado. Se dice en el hinduismo que al final de esta era, llamada Kali Yuga, se dice que vivimos en la era Kali Yuga, dominada por el vicio, dicen ellos, ¿no? Dominada por el vicio, por el pecado, por el mal, por la opresión. Cuando esta era oscura en la que vivimos acabe, vendrá un personaje, cabalgando sobre un caballo blanco, con una espada de fuego, llamado Kalki. Será el 10º avatar del dios Vishnu, el que vendrá al final de los tiempos, entiéndame, al final de esta era, para destruir toda la maldad que existe e instaurar un nuevo periodo de luz y un nuevo periodo de equilibrio y de felicidad en la humanidad. Ven ustedes aquí a un sacerdote o a un monje, es decir, a un adorador del dios Vishnu, es decir, un señor Vaishnava se llama. Y vemos que tiene una marca de V en la frente, que es la V de la marca del pie de Vishnu. Es decir, es como si hubiera una huella del dios, una huella del pie del dios en la frente del creyente. Se hace con materias diversas, ¿no? En este caso lo hacen con arcilla, los adoradores de Vishnu. Y vemos porque puede tener muchísimas formas, desde esta casi perfecta trazada, ¿no? Con la forma de la huella del pie, a estas, que son las que más se ven, ¿no? Que simbolizan también ese desapego a la estética o a la belleza física o a mostrar el rostro impecable. Se cubren completamente la frente con esa arcilla sagrada y marcan en el centro una línea roja. Esto es claramente la señal de que es un Vaishnava, es un adorador de Vishnu. El tercer dios dentro de este grupo es Shiva, es el dios tercero de la Trimurti, como hemos dicho, y es el dios de la destrucción. Cuando yo me acerqué a este mundo hinduista, quiero decir, yo soy cristiano, pero me interesa todo. Me interesa el Islam, me interesa el hinduismo, me interesa el judaísmo en cuanto a religiones, ¿no? En cuanto a fenómenos culturales, a fenómenos antropológicos. Me interesa profundamente, porque creo que en cada una de las filosofías y de las religiones de la historia de los hombres reside una chispa de verdad. Para mí, como cristiano, como digo, pues la verdad está en el cristianismo, pero eso no me impide acercarme a otras realidades y descubrirlas, porque obviamente son realidades que dan esperanza a muchos hombres y mujeres en el mundo y por lo tanto una chispa de verdad deben de tener. Como decíamos, cuando yo me acerqué a esta religión para conocerla, yo decía, bueno, ¿y qué sentido tiene adorar a un Dios destructor? A un Dios que acaba con el orden y que acaba con lo que existe. Bueno, el sentido es que destruye para volver a crear. Destruye para que esa rueda del Dharma, esa rueda del orden cósmico, siempre esté girando. Si no hubiera destrucción, no habría creación. Es decir, esto es un eterno ciclo, ¿no? Se le llama además a este Dios en concreto esas dos palabras que ven ustedes debajo, que respectivamente significan el Señor de las bestias y el Señor del Bange. El señor de las bestias porque representa la fuerza bruta, la fuerza primordial de la naturaleza, por eso va vestido con una piel de pantera, ¿no? Y es el dios también un poco del desenfreno, del desenfreno casi orgiástico, ¿no? De la bebida, de esos trances meditativos en los que entra, y también señor, como decíamos, del Bange. El Bange es una pasta que se hace en la India con la hoja del cannabis, es decir, se le considera el dios de todas las sustancias estupefacientes y de las fuerzas brutas. Eso ha hecho que tradicionalmente se le haya asociado mucho y se le haya comparado con el dios Dionisio del panteón griego, con el dios Baco. Es decir, que incluso podemos decir que si hubiera una genealogía de los dioses, ¿no? En las religiones, quizá estarían emparentados, porque todo viene del mundo indoeuropeo y preindoeuropeo, ¿no? Y del mundo indo-iranio. Entonces, quizá incluso represente la misma fuerza primordial el dios Shiva y el dios Dionisio. Su vahana, su montura, su cabalgadura es el Nandi. El Nandi es el toro. Los toros de la India no son como los nuestros, ¿no? No son toros de Lidia, son toros más tranquilos, más pacíficos, de varios colores, hay blancos, hay marrones. Pero, quiero decir, son animales que van andando por la calle y van caminando y conviviendo con los indios de una manera completamente pacífica. Y se le considera la montura de este dios, ¿no? La montura de Shiva,
porque es el macho por antonomasia, es decir, es la fuerza viril dentro del mundo de los animales cercanos al hombre más destacable, es el toro. Y hemos dicho que Shiva es el dios del desenfreno orgiástico, es el dios de los desenfrenos también, y es el dios de la fuerza animal. Por lo tanto, un animal, valga la redundancia, que le viene muy bien a su personalidad es el Nandi, es el toro. Como todos los dioses, o la mayoría de los dioses, el dios Shiva tiene una contraparte femenina. Sin embargo, no siempre fue la actual. Actualmente está casado con Parvati. No siempre fue esa. Al principio de los tiempos se dice que estaba casado o estaba unido a la diosa, a la Devi Sati. Sati se llamaba. Sin embargo, esta Devi era hija de un rey sumamente orgulloso, que no llegaba a la categoría de demonio, pero era un rey orgulloso, ególatra, que deseaba conquistar todo el orbe, un dios, un rey que casi se consideraba a sí mismo un dios, y no aceptaba que su hija estuviera unida con el señor de las bestias, el señor de esa pasta, podemos decir, del Bange, ¿no? Que no estuviera unida con ese señor que pasaba prácticamente toda su vida meditando en las profundidades del Kailash, del monte Kailash, del Himalaya, que vivía entre las criaturas de los montes prácticamente desnudo y que despreciaba precisamente a su yerno por eso. En un momento dado fue invitada a un banquete por su padre, Devi Sati, es decir, la esposa de Shiva, y pensó que, habría prevalecido seguramente el amor filial sobre esas diferencias, ¿no? Y que si la había invitado a ella, también habría invitado a su marido Shiva, aquel a quien despreciaba. Sin embargo, cuando Sati llegó al convite, a esa especie de cena compartida, ¿no?, entre los poderosos, y se dio cuenta de que su marido no estaba y que además el tema central de las conversaciones era mofarse de su marido, era reírse de ese retiro espiritual que tenía Shiva, de esa cualidad de fuerza bruta casi que tenía, ¿no?, en este panteón, pues no tuvo otra solución y no vio otra salida que inmolarse en el fuego. Es decir, absolutamente acorralada por la desesperación, decidió quitarse la vida, saltar a una pira ardiendo y morir. En ese momento Shiva, que ya vemos que de por sí era bastante brutal, cuando se entera, toma el cadáver de Sati y comienza a hacer una danza que amenaza con romper el orden del mundo. Sabemos que es el dios destructor. Empieza a danzar con el cadáver de su esposa entre los brazos, absolutamente furioso alrededor de todo el cosmos, y el cosmos amenaza con hundirse, amenaza con caer bajo el peso de esa danza. Pues vemos ahí a Shiva, ¿no?, completamente destrozado, con ese collar del dios destructor, al fin y al cabo, de calaveras. No hubo otra solución que el dios Vishnu, que es el que mantiene el orden dentro del universo, tomara su disco que tiene en el dedo. Hemos visto las representaciones, ¿no?, en las que tiene una caracola y tiene un disco, el disco del tiempo circular, un disco dentado. No encontró otra solución que lanzar ese disco en contra del cadáver de Sati y partirlo en 51 trozos. Cada uno de esos trozos en los que se dividió el cadáver de Sati cayó en una parte de la India. Y en cada una de esas partes de la India actualmente hay templos y hay santuarios que conmemoran, pues esos pedazos en los que quedó la pobre Sati deshecha. Después, roto por el dolor, Shiva se retiró al Kailash, como hemos dicho, a uno de los montes de la India, se retiró a las montañas a meditar, rodeado de las bestias, con la serpiente Vasuki siempre alrededor de su cuello, una serpiente, la reina de las serpientes, dicen, ¿no?, la que tiene el veneno más venenoso, pero que la domina porque él es el señor de las bestias. Retirarse y, consumiendo este bange que hemos dicho, ¿no?, esta pasta alucinógena, entrar en una especie de trance del que no conseguía salir nunca, solamente despreciando todo lo que tenía que ver con la carne, porque su amada Sati había muerto, y además de una manera tremendamente injusta, ¿no? Sin embargo, los dioses se confabularon para que acabara enamorándose de una nueva compañera. Ahora veremos por qué. De una nueva compañera, la diosa Parvati, que es su esposa actual, ¿no?, podemos decir. Sin embargo, Parvati y Sati no dejan de ser la misma fuerza, son Shakti, son la fuerza femenina. Además, se dice que incluso Parvati es una reencarnación de Sati. Es decir, Shiva no se casó con otra mujer, se casó con su propia esposa Sati en otro cuerpo, en el cuerpo de Parvati. ¿Cuáles son los símbolos de este dios, los símbolos de Shiva? Pues ustedes lo ven aquí, el lingam y el yoni. Yo les he traído uno aquí además que traje de la India, más pequeñito. Es el símbolo, como decimos, por antonomasia de este dios, y es un símbolo, pues que ha sido muy transformado, pero que no deja de ser un elemento fálico. Es decir, no deja de ser un elemento relacionado con la sexualidad, ¿no?, de eso que hemos estado hablando, de esos trances orgiásticos que tenía el dios Shiva. Vemos una forma fálica, una forma cilíndrica, en lo alto de una forma que es la base, que pues tampoco hace falta explicitar más, ¿no?, porque se ve claramente la forma que tiene, que es la de la feminidad. Es decir, se representa dentro del lingam
dentro del lingam con la base llamada yoni, se representa la unión entre la energía masculina y la energía femenina, es decir, la unión entre Shiva y Parvati. Este lingam, pues, se le dedica a toda clase de ofrendas y libaciones, ¿no? Se le ofrece agua, se le ofrece leche, se le ofrece ghee, que es mantequilla clarificada, y es en sí mismo la representación de Shiva, es lo que podría ser en una iglesia una cruz, ¿no? Obviamente la cruz no es Jesús, pero es la representación más cercana, pues el lingam es la representación de Shiva para un hinduista. Esa unión, ¿no? Íntima, más íntima imposible, entre la energía femenina y la masculina. Vemos también en muchos templos que al lado del lingam que hemos visto tienen a un Nandi, es decir, a un toro, la figura de un toro, y además lo tienen siempre representado de esta manera, uno al lado del otro. Es como hemos dicho, la cabalgadura del dios Shiva, es ese toro que representa la fuerza masculina por antonomasia, unida a la unión entre la feminidad y la masculinidad de ese lingam. Hemos visto antes los adoradores Vaishnavas y vemos ahora los adoradores Shivaitas. Es muy fácil ver en la India quién adora a Shiva o quién piensa que Shiva es el dios verdadero o primordial porque tiene esta otra señal en la frente, es decir, tiene 3 líneas horizontales con un punto o una línea vertical que las corta por medio roja. Y a diferencia de los Vaishnavas, estas líneas no son de arcilla sagrada o de arcilla del Ganges, por ejemplo, sino que son de ceniza ritual, de la ceniza sobrante de los rituales, por ejemplo, del fuego de la mañana de cada uno de los días. Y simbolizan precisamente, pues eso, ¿no? Lo que es la ceniza, el desapego, el quemar los egos, el quemar las adulaciones, el quemar ese maya, esa ilusión de creer que lo que nos rodea es la realidad cuando realmente es solamente una ilusión. Y el punto central es una representación del tercer ojo de Shiva, ¿no? De ese punto chakra que creen los hindúes que tiene este dios en el centro de su frente. Bien, Hanuman, vemos aquí una imagen de este dios, Hanuman, el dios mono. Vamos a ver una diapositiva a continuación en la que lo de Dios está entre interrogaciones, ¿no? Porque no es un dios, no es un deva, no es un Mahadeva, no es el todo tampoco, no es un héroe, sino que algunos lo consideran podemos decir, un avatar de Shiva. Shiva no tiene avatares, ¿de acuerdo? Los avatares son un fenómeno particular de Vishnu. Shiva puede tener manifestaciones, Shiva puede tener intervenciones siempre violentas, momentáneas y puntuales en la humanidad, pero no son avatares, es decir, no son encarnaciones del propio Dios que viven una vida completa humana o más o menos, o animal, ¿no? Una vida completa natural, sino que son intervenciones puntuales. Sin embargo, se considera que Hanuman, el dios mono, es uno de los descensos, o de los pocos descensos, que tiene el dios Shiva de una manera más o menos pacífica y de una manera más o menos estable. Junto con este dios o rey mono están otros 28 Rudra Ansh, que son esas manifestaciones puntuales y momentáneas de la ira, de la cólera, de la fuerza viril, de la fuerza casi ancestral del señor de las bestias, del dios Shiva. Hanuman, por eso decía lo del dios entre interrogaciones, ¿no? Porque realmente tampoco es un dios, pero tiene templos, se le adora como tal. Vemos una imagen en la que el dios, entre comillas, sí, mono, se abre el pecho y en su interior hay 2 deidades. Bueno, veremos esta historia, como decimos, en las próximas conferencias. Los devas son la tercera categoría, es decir, son los dioses menores, son los dioses que tienen tareas concretas y que son morideros, como dirían los griegos antiguos, ¿no? Son dioses finitos, son dioses que nacen con un universo y cuando ese universo deja de existir, dejan de existir esos dioses. Existen los mismos dioses en otros universos, ¿no? Existe otro Brahma, existe otro Indra, como veremos a continuación en otro universo, pero son diferentes formas, es decir, el propio de ese cosmos desaparece, los dioses finitos. Uno de ellos es Parvati, hemos visto que es la contraparte femenina del dios Shiva, su esposa, que normalmente es una esposa, valga la redundancia, la repetición mejor dicho, entregada y una madre amorosa. O sea, Parvati es para las hindúes el ejemplo mayor y mejor de madre, mayor y mejor de esposa y de vida conyugal y familiar. Es la esposa que siempre está al servicio de su marido, es la esposa que defiende a su familia, que cuida de su familia y por tanto es, como decimos, pues el espejo en el que se miran las madres, las novias y las esposas hindúes.
está en constante y en tremendamente profunda unión con su marido Shiva, ¿no? Que siempre lo vemos con los ojos entrecerrados por el efecto de ese bang, ¿no? Podemos decir psicoactivo, y también por ese trance profundo en el que está en medio del Kailash. Ya veremos también en esa conferencia próxima cómo Shiva sale de esa meditación profunda, de ese luto por su esposa Sita, y de repente se enamora de la diosa Parvati, ¿no? Porque esto no es momentáneo, hay un proceso, pero eso corresponde a la conferencia de los mitos. En fin, ya iremos viendo esto poco a poco, pero me gustaría recordar aquella imagen del lingam, ¿no? De la energía masculina penetrando en el cuerpo de la energía femenina para representar esa unión perfecta que tiene Shiva con la diosa Parvati. Sin embargo, como decimos, esa esposa amorosa no es siempre, podemos decir, pacífica. Cuando algo toca a la estabilidad del Dharma, o cuando algo toca de una manera negativa a su familia, a su marido o a sus hijos, que tiene dos, y los veremos a continuación, se transforma en Durga, en la diosa guerrera, que cabalga a un león. Es decir, se transforma en la antonomasia bueno, pues podemos decir, de la combatiente, ¿no? De la guerrera implacable e invencible. Y tiene además una tercera manifestación, que es muy perturbadora, que es la que vemos aquí. Es una diosa que da miedo, sinceramente, cuando uno va andando de noche por las calles, por ejemplo, de Benarés, en la India, ¿no? Y se encuentra, qué sé yo, los crematorios de los cadáveres en mitad de las orillas del Ganges, y bueno, viene uno perturbado por lo que acaba de ver, ¿no? Que para ellos es un motivo feliz, pero para nosotros son cadáveres ardiendo en las calles. Uno acaba de tener esa especie de visión perturbadora y ve los templos de la diosa Kali, de esta diosa. Ve los templos en medio de la oscuridad, capillas pequeñitas en las que apenas hay solamente un cuadro con las ofrendas debajo, de una especie de criatura negra casi siempre, con la lengua tremendamente larga y chorreante de sangre, con los ojos vacíos o tremendamente abiertos y con armas ensangrentadas en sus manos. Y además con una ristra de cabezas decapitadas alrededor de su cuello como guirnalda. Pues uno, después de eso, pues tiene el mayor trauma de su vida, ¿no? Y al día siguiente camina por Benarés como el que camina, pues bueno, pues por otro mundo realmente, porque no deja de ser la India en general otro mundo. La historia de Kali es la historia de la tercera manifestación de la diosa Parvati, es decir, de la energía femenina. La energía femenina amorosa la hemos visto, la energía femenina guerrera también la hemos visto, y la tercera es la femenina destructora. Se cuenta la historia, esta es una imagen representativa, ¿no?, de la diosa Kali, esquemática, que incluso dan más miedo que las imágenes representativas o las imágenes, podemos decir, en las que se la ve de manera completa, ¿no? Esos ojos rojos en mitad de la negrura y esa lengua hecha de cobre o de bronce que chorrea a veces sangre, ¿no?, de las ofrendas. Se cuenta la historia de que existía un demonio que era invencible. Un demonio, además, sobre la faz de la tierra que asolaba y oprimía al mundo. Y un demonio que tenía una cualidad. Era invencible porque cada vez que alguien le hacía una herida, de cada una de las gotas que emanaba de su cuerpo, de las gotas de sangre, nacía un nuevo demonio, un nuevo clon idéntico a sí mismo. De manera que, bueno, pues si alguien intentaba herirle, de cada una de esas gotas nacía un nuevo demonio y un ejército se reunía en torno a esa criatura, ¿no? ¿Cómo decidió solucionarlo la Asamblea de los Dioses? Enviando a Kali, esta manifestación de la feminidad destructora, de la feminidad terrible. Lo que hizo la diosa fue convertirse en una especie de criatura mortal, ¿no?, de criatura asesina, con una lengua tremendamente larga, como hemos visto. ¿Qué sentido tiene la lengua? La lengua era para lamer la sangre que derramaba de este demonio. Es decir, de esta manera ni una sola gota de la sangre del demonio caía en tierra. De esta manera ni uno solo de esos clones podía levantarse, lamiendo, como decimos, la sangre de este demonio y llenándose, pues, como vemos en esas imágenes tan explícitas, ¿no?, del fluido vital de esta criatura, consiguió derrotarlo y volver o hacer que el mundo volviera a esa rueda del Dharma, a esa rueda del orden cósmico. Estamos acabando ya prácticamente, estamos en la recta final. Vamos a ver esta criatura, ¿no?, que vemos híbrida entre hombre y elefante, que es el dios Ganesha. Se le llama el señor de los Devas, y trataremos ampliamente su historia, que es muy curiosa y muy bonita, en la conferencia de los mitos o de la religiosidad de la India. Solamente diré que es hijo de Shiva y es hijo de Parvati, es decir, es hijo de la pareja que acabamos de ver hace un momento, y que junto con su hermano Kartikeya forma la familia, pues precisamente, como decimos, de Shiva, ¿no?, que lo vemos aquí representado en toda su unión familiar. El vahana del dios hombre elefante, del dios Ganesha, es Mushika,
es un ratón. El ratón en la cultura india es el que entra sin permiso, el que roba, el que corrompe. Sin embargo, este dios, el dios elefante, es el dios, podemos decir, el dios que ayuda a saltar obstáculos, el dios que elimina las dificultades, el que elimina esa característica propia de la criatura a la que cabalga. El segundo de los hijos, como hemos dicho, es el Deva Kartikeya, es el dios Kartikeya que cabalga sobre un pavo real. Es decir, cabalga sobre una criatura que en la India se dice que tiene la capacidad de pisotear las serpientes venenosas y tragárselas sin sufrir ningún tipo de daño. Es decir, es el guerrero invencible, es el guerrero que es imposible de detener. Y me gustaría hacer una especie de comparación muy extraña, pero que algunos antropólogos han hecho y algunos expertos en historia de las religiones han hecho, y que me parece francamente reveladora, que es la comparación entre el nombre Skanda. Skanda es el nombre de Kartikeya en la India, tiene varios nombres, uno de ellos es Skanda, y el nombre que sobrevivió del personaje que vemos a la izquierda en la India, que es Sikandar o Sikander, es decir, Alejandro Magno, que como sabemos todos llegó hasta las inmediaciones de la India, ¿no? ¿Hasta qué punto influyó la leyenda de Sikander en la historia de Skanda? Es materia de reflexión entre los sabios que se dedican a esta disciplina, ¿no? El nombre existía, el dios existía, pero ¿hasta qué punto las características de este Sikander se han mezclado con las del Skanda, ¿no? Con este dios? Pues son muchas y son muy compartidas. Por ejemplo, vemos que es un dios eternamente joven, es decir, Alejandro Magno murió con 33 años. Vemos que es el portador del vel, que es la lanza sagrada, cuando los indios realmente veían avanzar a los macedonios portando las sarisas, es decir, las lanzas macedonias, características de ellos. Es además, lo llaman el general de generales, el generalísimo, es decir, el que capitanea todos los ejércitos. También tenemos un paralelismo aquí. Es el protector de la lengua y la cultura, ¿no? Algo muy propio de la cultura helenística. También se dice que este dios está destinado a conquistar el este y el sur, algo que es francamente comparable con la historia de Alejandro. Fue además instruido por un dios, por Brahma, un dios sabio, con escándalos, pero sabio, y Alejandro fue instruido por Aristóteles. Es el hombre y el dios de mayor liderazgo entre los dioses y los hombres, y es además el que comanda una formación de dioses impenetrable. Se llama la Vyuha. La Vyuha es la falange sagrada. La falange de los macedonios, es decir, la formación del ejército macedonio, era impenetrable. Y creemos, ¿no? Creen, por ejemplo, tenemos aquí citados a Marshall, a Narayan y a Kuiper, que son antropólogos, autores sobre historia de las religiones y religiones comparadas, creen que puede ser una comparación entre esas falanges macedonias y el mito que pudo llegar de este personaje invencible, ¿no? Ese caudillo fronterizo, Alejandro, que amenazaba con invadir el continente indio, hasta la religiosidad, como decimos, propia de ese subcontinente.